Gálatas capítulo 1, versículo 4. Un versículo muy sencillo, pero muy poderoso. Dice el Señor, el cual Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Una vez más, el cual está hablando de Jesús. Si usted lee el contexto, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Es decir, Él se entregó a sí mismo para liberarnos conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿De qué nos liberó? De este presente mundo malo. Y mire, déjeme, le platico lo siguiente. Meditando al respecto, la Biblia está diciendo aquí que este mundo es un mundo malo. Y Pablo lo está describiendo a los Gálatas muchos años atrás. Quizá alrededor de 2000 años atrás, poco más, poco menos. Pero este mundo, y la Biblia nos enseña que la maldad estaría aumentando más y más y más. Es decir, la maldad en este mundo está yéndose prácticamente en estos últimos tiempos, aumentando a nivel exponencial. No gradual o proporcional, sino exponencial. Y la Escritura nos dice que este mundo es un mundo malo y así necesitamos entenderlo. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto, porque aunque vivimos en este mundo y quizá nos gozamos en algunas cosas que hacemos, como trabajar, como ayudar a otros, como pasear, digamos, como disfrutar en donde vivimos, seguimos viviendo en un mundo malo. Seguimos viviendo en un mundo malo y siempre tenemos que percatarnos, estar persuadidos de esto, estar alertados de esto, porque en este mundo malo hay un príncipe que gobierna en la potestad del aire, que tiene una organización tan fuerte, es decir, tan importante que no descansa. Y que quiere engañarle, que quiere seducirle, que quiere mentirle, que quiere robarle, que quiere matarle. Y aunque este enemigo de nuestras almas no tiene ningún poder, sin embargo, a través del engaño y la mentira, quiere hacernos retroceder. Y la Biblia nos enseña que usted y yo, si estamos en Cristo, si somos nacidos de nuevo, no debemos retroceder para perdición, pero perseverar en la palabra, en el Señor, para salvación. Amén. Así es que, déjeme le platico en qué he estado meditando. Siempre ha habido ciudades. Desde el Antiguo Testamento usted puede ver que había ciudades en las diferentes, digamos que poblaciones o grupos de hombres y mujeres. En Egipto, por ejemplo, había ciudades en Egipto en donde vivieron los israelitas, y después, cuando salieron de Egipto por mano poderosa de Dios a través de Moisés, formaron ciudades de acuerdo a sus familias. Y de ahí recuerde que nace David, y en los tiempos de David se menciona mucho, de hecho él lo menciona mucho, una ciudad muy importante que ahora es un punto focal, un punto importante alrededor del mundo, que se llama Jerusalén. Pero hoy en día las ciudades se han convertido en cárceles. Las ciudades se han convertido en lugares que hacen que las personas vivan esclavas. Dios diseñó un sistema en el que el hombre podía mantenerse a través de sembrar, a través de cosechar, a través de ganado, pero cuando nació la revolución industrial, muchos años atrás, empezaron a formarse ciudades, que estas ciudades empezaron a satisfacer las necesidades de las personas.
Y las personas empezaron a entrar en una comodidad, digámoslo así, en donde ya no tenían que sembrar, en donde ya no tenían que cuidar animales, en donde ya no tenían que hacer ese tipo de trabajos para sustentarse, sino ahora tenían que trabajar en la industria, trabajar manejando el dinero, trabajar en la mercadotecnia, trabajar en las tiendas departamentales, que estas ciudades se han convertido en la suficiencia, o las ciudades son las que sostienen o sustentan las necesidades de las familias, las necesidades de las personas. Y ahora, últimamente, dentro de las mismas ciudades, las empresas tecnológicas te llevan todo a tu casa. De tal manera que dentro de las mismas ciudades ahora hay sistemas que te hacen la vida más fácil. Ahora, la pregunta es, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, el enemigo de nuestras almas siempre quiere quitar nuestra mirada. El deseo del enemigo, del diablo, es que todos los hombres no puedan poner su mirada en Cristo, sus ojos en Jesús, que no confíen en Dios, que no confíen en la obra terminada de Jesús. Y para eso él es un engañador y un mentiroso y quiere suplantar, quiere poner en lugar de, quiere proveerte de algo o de todo lo que tú necesites para que tú no voltees a ver al Señor, para que tú no dependas del Señor y que te hagas dependiente de las cosas materiales. Y en su momento, que tú dejes de confiar o poner tu confianza en Dios. Y poco a poco, Él ha tenido éxito en la vida de muchas personas. Poco a poco va agarrando terreno y las personas inconscientemente creyendo que pues así son las ciudades, que así es la sociedad, se están enrolando y a veces creemos que cuando la Biblia nos dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este mundo, está hablando de pensar en el mal, de pensar en las cosas de las tinieblas, pero no, aún en las pequeñas cosas. El diablo ha sido tan astuto para engañar a los hombres y que en cada una de las áreas de su vida los hombres pongan su confianza en lo material y dejen de poner su confianza en Dios. Y si nosotros perdemos de vista que este mundo es un mundo malo, podemos caer en el lazo del diablo, en el engaño del diablo. Podemos quedar vulnerables y ser atrapados en algún área de nuestra vida y después en otra área de nuestra vida. Y entonces vamos a empezar a perder la necesidad. Vamos a empezar a perder la sensibilidad de que necesitamos de Cristo, de que necesitamos de Dios. Si este mundo está carente es de necesitar de Dios. Los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, digamos adultos, pero jóvenes, son tan fuertes, hay tanto vigor, hay tanta energía en ellos, que muchos, no estoy diciendo que todos, pero muchos, digamos la mayoría, tienen su confianza en sus fuerzas. Tienen su confianza en disfrutar de este mundo vano. Porque la sociedad así marca la pauta. Y esto es muy peligroso. Mira cómo dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5. Este es un versículo que está previo a un versículo muy conocido. Y posiblemente este versículo sí lo has leído, pero muchas veces no le ponemos atención. Pero mira cómo describe el apóstol Pablo este versículo 16 en el capítulo de 2 de Corintios. El 17 es muy conocido, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero mira cómo dice el 16. Dice, por lo que nosotros, dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocimos.
o a nadie conocemos según la carne, según los sentidos, según nuestra perspectiva humana. ¿Qué tiene que ver la perspectiva humana? ¿Es mala? No, no del todo es mala. La carne no por sí sola es pecado, pero andar en la carne te lleva a pecar. La sabiduría, la perspectiva humana no del todo es mala, pero tener ojos de acuerdo a la perspectiva humana te va a llevar a pecar. Porque Dios no quiere que andemos por vista, sino por fe. Y que no veamos las cosas de acuerdo a una perspectiva humana, sino a una perspectiva divina. Y cuando hablo de perspectiva divina, no estoy hablando de algo que es inalcanzable, no. Es decir, a través de la fe, a través de lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra dice que este mundo es un mundo malo y perverso, nosotros tenemos que persuadirnos de ello. Y no estoy hablando, y la palabra no nos enseña acerca de que de un mundo malo y perverso tengamos que huir a las montañas y vivir como ermitaños. No, sino estar conscientes y tener cuidado, y en un mundo de tinieblas ser la luz del mundo que tú y yo somos. Recuerda, las tinieblas tienen en uno de sus significados escasez de luz. ¿Y por qué hay escasez de luz en las tinieblas? Porque los que son luz no participan de la luz en medio de las tinieblas. Así que tú y yo no nos podemos dar el lujo de ignorar que este mundo es un mundo malo y que nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, siendo luz en un mundo de tinieblas, alumbrando las tinieblas en aquellos que se están perdiendo. Así es que dice el versículo 16, el apóstol Pablo dice, por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y ni aun a Cristo conocimos según la carne. Ahora espero yo que le conoceremos más. Bueno, dice, y aún si aún a Cristo conocimos en la carne, ahora espero ya no lo conoceremos más así. Déjenme le leo la versión Reina de las Américas. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y aunque hemos conocido a Cristo según la carne, es el apóstol Pablo hablando. ¿Cómo es que el apóstol Pablo conoció a Cristo según la carne? El apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo cuando tuvo un encuentro personal con él, yendo camino a Damasco, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado. Tiempo después de que había entregado su vida por todos, que había estado 40 días con sus discípulos. Tiempo después que había venido el día de Pentecostés y el Espíritu Santo había llenado a los que estaban en el aposento alto, y cuando se había iniciado una transformación poderosa en el pueblo de Israel y había nacido la iglesia y se habían convertido miles y miles y miles. Después de eso, Pablo, el apóstol Pablo, se convirtió a Cristo. Pero el apóstol Pablo fue enseñado a los pies de los mejores instructores de la ley. A los pies de Gamaliel, dice la Escritura. Así es que Pablo estuvo en vida y ejerciendo su religiosidad, que para ello era perfecto, era en acción, perfecto a la ley. Hebreo de hebreos, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, pero conoció a Cristo en la ley, en su carne, rechazando a Cristo. Inclusive, cuando nació la iglesia, Pablo fue perseguidor de la iglesia, atrapaba a los cristianos y muchos eran muertos por causa de Pablo. Si Pablo fuera juzgado por sus actos, Pablo hubiera sido hallado culpable 1000 o 10,000 o 100,000 veces por lo que él hizo, pero lo hizo por ignorancia. Pero gloria al Señor que ni él, ni tú, ni yo vamos a ser juzgados por nuestros hechos, porque Cristo Jesús pagó por los nuestros. Y si lo ponemos en esa perspectiva, si somos juzgados por lo que hay en nuestra cuenta, déjame decirte que nuestra cuenta está en blanco. Y por causa de Jesús, todos los creyentes nacidos de nuevo son hallados inocentes delante de Dios.
Amén. Así es que no andamos por vista. No debemos tener una perspectiva humana, sino una perspectiva de acuerdo a la palabra. Una perspectiva en la fe. Esto es muy importante hoy en día. Muy importante. Así es que a veces no se entiende la expresión que se dice, no le des vacaciones a la fe. Pero, ¿qué pasa cuando se le da vacaciones a la fe? En otras palabras, te pones atento a la incredulidad. Y cuando hay incredulidad, la fe no puede operar. Y la fe es necesaria para vivir cada día. Porque solo a través de la fe podemos apropiarnos de todas las cosas que ya nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Más allá de la bendición, de la salvación, de la libertad que Dios nos dio, del nuevo espíritu nacido de nuevo, aún más allá, dice, si nos dio a Cristo y con Él nos dio todas las cosas, estas cosas tienen que ver o están relacionadas con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tanta abundancia y tanta plenitud hay en su gracia y en lo que Él nos concedió. Pero solo a través de la fe podemos apropiarnos de cada una de ellas para cada día, para cada minuto, para cada segundo, si es necesario. Pero cuando hay incredulidad, la incredulidad actúa en contra de la fe y la fe no puede operar libremente. Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando había incredulidad, no podía hacer milagros, no podía. La incredulidad impedía que Jesús hiciera milagros. ¿Recuerdas que Jesús fue a su tierra y no pudo hacer muchos milagros? Porque, ¿qué perspectiva tuvieron los hombres de aquella región acerca de Jesús? ¿Que no es el carpintero? ¿Que no es el hermano? ¿Que sus hermanas no andan entre nosotros? Los hombres tuvieron una perspectiva carnal y humana acerca de Jesús. Pero de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de Dios, de acuerdo a la perspectiva que tú tengas del Padre, de Dios nuestro Padre que envió a Jesús, de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de su Espíritu Santo que mora en nosotros, de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de ti en Cristo, fíjate, no la perspectiva que tienes de ti de acuerdo a tus títulos profesionales, no de acuerdo a la perspectiva que tengas de ti, de tus logros o de tus fracasos. No, la perspectiva que tengas de ti, de lo que tú eres en Cristo. De acuerdo a la perspectiva que tú tengas del llamado, de la esperanza de Cristo en ti y aún del poder que levantó a Cristo entre los muertos que mora en ti, es en la medida en la que tú vas a operar en el poder de Dios, cumpliendo su propósito en este mundo. Esto es súper importante. Así es que tenemos que tener la perspectiva correcta, no solo de Dios nuestro Padre, que es todo amor y nos ama, y nunca dejará de hacerlo, de Cristo en su obra terminada, completa y perfecta, de su Espíritu que mora en nosotros, y del llamamiento que Él nos ha dado, la esperanza, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el poder que está en nosotros y sobre nosotros. Siempre tener una perspectiva en la fe acerca de este mundo y de nuestro propósito aquí. Mira como dice Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Y después vamos a leer 22 y 23. Tú lo puedes escudriñar completamente en tu casa, pero aquí hablamos de Pedro y cómo Pedro tuvo una perspectiva divina y después cómo Pedro tuvo una perspectiva humana. Y la perspectiva humana que tuvo, y ahorita la vamos a leer en el versículo 22, aparentemente no es una perspectiva equivocada, aparentemente no es una perspectiva mala del todo. Pero fíjate cómo Jesús habla acerca de esa perspectiva. El versículo 16 de Mateo 16 dice, respondiendo Pedro a una pregunta explícita que el Señor Jesús hizo, respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿O el comentario de Jesús al respecto? Jesús respondió, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro obtuvo una revelación del Señor por lo que Jesús había hablado, por la palabra que Pedro había escuchado. Recibió una revelación, eso no se lo reveló carne ni sangre. Fue la palabra, fue Dios mismo que a través de su palabra le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo concibió, lo entendió por fe.
por una revelación divina. Como tú y yo recibimos una revelación a través de leer la palabra, oír la palabra, meditar la palabra, oír la palabra, y la fe que ya nos fue dada, que tenemos la medida de fe en nosotros, se activa, viene a través del oír, del oír, del oír, del oír, del oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Así es que Pedro aquí está teniendo una revelación divina, está caminando por fe. Está hablando y respondiendo por fe. Y así lo describe el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa en el versículo 22? Pedro, tomando aparte a Jesús, porque Jesús estaba hablando de que tenía que ir a la muerte, a ser entregado para ser muerto. Y sabemos que fue crucificado y entregó su vida por nosotros. Dice el versículo 22, y tomándole Pedro aparte a Jesús, le comenzó a reprender. Pedro a Jesús, y le dijo, no permita Dios, Señor, que eso te acontezca jamás. Que Dios no permita que eso te suceda. Pero Pedro no entendía, estaba teniendo una perspectiva humana, carnal. ¿Quién quiere que su amigo pierda la vida? ¿Quién quiere que aquel que ha estado por mucho tiempo, digamos 3 años y medio, en comunión y en amistad y viendo la gloria y el poder, separarse de ese amigo? Quizá era la actitud de Pedro, era como Pedro estaba viendo, era la perspectiva que tenía Pedro, pero no era la perspectiva correcta, porque Jesús le responde en el versículo 23, pero volviéndose él, es decir, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así es que cuando alguien piensa en las cosas de los hombres, le puedes decir, apártate de mí, Satanás. Y si te reclaman, puedes notar o puedes hacer referencia a Mateo 16, 23. Donde el Señor Jesucristo dice, Satanás, apártate de mí, porque pones las cosas en los hombres, en las cosas de los hombres, y no las estás poniendo en las cosas de Dios. Recuerda, cuando hablamos de Dios, lo contrario a Dios, no necesariamente es, o no solo es lo maligno, lo malo, lo extremo. No, el Señor Jesucristo dice, si pones las cosas si pones tu corazón, tu mente en las cosas de los hombres, son contrarias a las cosas de Dios. Recuerda que en Romanos 8 el Señor Jesucristo a través de Pablo nos enseña que poner la mente en las cosas de la carne es contrario al Espíritu. Y poner nuestra mente en las cosas de la carne tiene como resultado muerte. Y poner la mente en las cosas del Espíritu tiene como resultado vida y paz. Así es que aquí vemos cómo Pedro tuvo una perspectiva divina a través de la fe cuando dijo tú eres el Cristo. Y después, momentitos después, tuvo pensamientos o su perspectiva fue humana, carnal, en las cosas de los hombres. Y Jesús le llama Satanás. Nosotros no estamos exentos, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo, no estamos exentos de poner nuestra mente o nuestros pensamientos en las cosas de los hombres. Por eso tenemos que ser vigilantes, cautivos, sobrios y velad continuamente, porque este mundo es un mundo malo y un mundo perverso. Y no te lo digo para que te atemorices, sino para que seas diligente, para que seas cuidadoso y para que fortalezcas tu vida, para que fortalezcas y asegures tu corazón en el Señor. Mira cómo dice la Escritura en Primera de Juan 4, 18. Nosotros hemos compartido mucho Primera de Juan 4, 17, que dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero fíjate cómo dice el 18. Dice,
Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y luego dice el 19, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y el apóstol, cuando se refiere a que nosotros amamos, se refiere que nosotros amamos a Dios y amamos a los hombres. Es decir, amamos en forma vertical y amamos en forma horizontal. Regresando al versículo 18, dice que el perfecto amor que nos ha sido dado en nuestro corazón. Recuerda, Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo que nos fue dado vertió su amor en nosotros, para que ese amor pueda manifestarse a través de la fe, a través de la palabra, a través de renovar nuestras mentes en la palabra, para que el amor, el gozo y la paz manifiesten su poder en nuestras vidas. Dice que el amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y principalmente el temor, como lo expresa el apóstol Juan, es acerca del castigo. Y si hablamos del castigo es acerca de no estar justificados delante de Dios. Es decir, estar apartados de Dios. Es decir, creer que Dios no nos ama, sino que quiere juzgarnos. Que quiere depositar su ira sobre nosotros. Y esa es una incorrecta perspectiva acerca de Dios. Porque pensar así de Dios, pensar que Dios quiere traer juicio sobre nosotros, pensar que Dios está enojado por lo que hacemos o lo que hemos hecho, pensar que Dios no está de nuestro lado en un momento dado, es menospreciar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y Dios manifestó su amor. Esto es completa incredulidad. Es más, yo te diría que sería una herejía pensar así. Porque estamos, el hombre que rechazara el amor de Dios, pero creyera que la maldición y el juicio de Dios viene por causa de tu comportamiento, por causa de tus acciones ahorita, para un creyente nacido de nuevo, sería como pensar en que Dios no nos ama y que Dios, que entregó lo más glorioso que él tenía, a su Hijo Jesús, y con él todas las cosas, es pensar así es menospreciar la obra gloriosa de Jesús, la obra gloriosa del Padre a través de Jesús a favor de todos los que creen. Así es que cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y que el Padre nos ama y nunca dejará de amarnos, que Jesús nos amó incondicionalmente y que su amor es para con nosotros, podemos imaginarnos como un niño pequeño siendo amado por sus padres. Se siente feliz, se siente protegido, no tiene escasez de nada, no tiene necesidad de nada porque su padre o sus padres le proveen todo. Para un niño pequeño, cuando es amado por sus padres, el niño está tan seguro, tan feliz, tan en paz. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esa comunión y esa relación con Dios, con Él, con su palabra, con Jesús, con su Espíritu en nosotros, para que entendamos cómo es que Él nos tiene en el hueco de su mano. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Por eso el Salmo 91 es extraordinario. Y particularmente los primeros 2 versículos. El que habita, el que vive, el que permanece en el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando declaras, yo digo al Señor, Él es mi esperanza, mi fortaleza, mi castillo, en Él confío. Puedes entonces creer lo que después dice, pues Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Es cuando habito, cuando estoy seguro, cuando declaro. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Cuando declaro, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi fuerza, mi fortaleza, en ti confío. Dice entonces, Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Así es que tenemos que tener la perspectiva de fe
acerca de la naturaleza de Dios y cómo Dios nos ama y nunca dejará de hacerlo, y cómo la benignidad de Dios está a favor de ti, y cómo tú eres altamente favorecida en Cristo Jesús, porque ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo. Y vamos a terminar con esta porción de la Escritura que viene en Romanos, pero solo quiero terminar acerca de lo que leímos en Juan, que es muy importante que tú y yo creamos, conozcamos y experimentemos el amor de Dios. Y experimentar el amor de Dios tiene que ver con creer, con amar a Dios, pero también amar a nuestros hermanos. Romanos 6, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estos versículos están muy interesantes porque dice la Escritura que aún en este mundo perverso, tú y yo ya no somos más esclavos del pecado. Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ser creyente nacido de nuevo y andar en la carne, ¿hay condenación? Para con Dios no. Dios te ha librado de condenación. Dios te ha hecho libre. Pero si andas en la carne horizontalmente, va a venir condenación y vas a quedar vulnerable a ser robado, a ser hurtado y destruido por el diablo. Y vas a tener sentimientos encontrados negativos. Y vas a tener miedo y pánico. Y el resultado de todas estas cosas es muerte. Falta de sensibilidad, dureza de corazón, amargura. Y el enemigo de nuestras almas ha provisto tantas cosas para sustituir a Cristo de la vida del hombre, para sustituir el amor de Dios de la vida del hombre, para sustituir las relaciones sanas en la vida de las personas. El diablo ha provisto lo necesario para sustituir el saber que somos administradores de las finanzas y no somos dueños. Y que hay un proceso. El que siembra cosecha, pero el diablo ha sustituido y ha provisto ganar dinero fácil con las riquezas injustas para sustituir el diseño de Dios. Y así para cada una de las áreas de la vida del hombre en donde Dios es el proveedor y el sustentador. El diablo se ha encargado de proveer, de mostrar, de enseñar al mundo entero los sustitutos. Mira, tan es así que hay sustitutos ahora de azúcar, que hay sustitutos ahora de esto, en la comida hay sustitutos de lo otro. Y todo es un engaño. Muchas cosas se manejan a través del engaño y más y más y más seguirá esto en la medida que el tiempo avance hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y nosotros tenemos que velar y saber que no somos esclavos del pecado ni del engaño, pero depende de nosotros ser diligentes para no caer en el lazo del diablo. Y mira lo que dice el versículo 16 de Romanos 6. Dice: ¿o no sabéis que si presentáis a nosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que fuiste siervos del pecado, fuiste pasado, mas ahora obedeciendo de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Déjame te lo leo en la versión de las Américas. Dice, pregunta, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo, cuando tú te presentas a alguien como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces? Y luego dice, dos caminos.
te haces obediente o esclavo. Dice, ya sea del pecado para muerte, te haces esclavo del pecado para muerte. Número 2, o segunda opción, o te haces esclavo de la obediencia para justicia. El creyente nacido de nuevo ya no está sujeto al pecado, sino ha sido liberado del poder del pecado, del señorío del pecado. El creyente nacido de nuevo por la palabra y caminando en la fe y en el Espíritu es libre de todo pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de ti. Pero si tú y yo queremos andar en la carne, entonces el pecado va a querer tomar dominio y control de nosotros. El que no tiene a Cristo, el pecado sigue enseñoreándose de él, pero nuestra naturaleza, nuestro hombre separado de Dios, fue llevada a la cruz del Calvario y nos fue dada una nueva naturaleza. Ya no hay un espíritu malo dentro de nosotros, sino el espíritu nacido de nuevo y el espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y aunque nuestra carne y nuestra alma no fueron nacidos de nuevo y tienen que ser purificados y vivificados por la palabra y por el Espíritu correspondientemente, nosotros si queremos podemos pecar, pero Dios no nos llamó a eso porque la paga del pecado es muerte. Y dice aquí la Escritura que si tú obedeces a alguien, te haces esclavo de ese alguien, y la palabra en el griego obedecer es la palabra escuchar con atención. Pero también obedecer es someterte bajo la autoridad de alguien. La palabra obedecer en el griego es como cuando alguien llama a la puerta y hay un portero que se acerca a la puerta a preguntar quién es. Esa es la palabra obedecer, es como poner atención para ver quién está tocando a la puerta. ¿Recuerda cómo dice Apocalipsis 3:20? He aquí, dice el Señor, yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz, escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así es que escuchar la palabra del Señor, poner atención a la palabra del Señor y abrir la puerta es como obedecer y actuar en la justicia. Ahora, tú y yo necesitamos obedecer para alcanzar la bendición de Dios. No. Por muchos años se ha estado enseñando esto y la Biblia no lo enseña así. Muchos enseñan pensando como piensan los hombres, porque así quizá nos enseñaron nuestros padres o nosotros enseñamos a nuestros hijos. Haces la tarea, te portas bien y entonces el fin de semana tienes un premio. Es decir, obedece, pon atención a las palabras de tu padre y de tu madre, obedece y tendrás un galardón. Pero ¿qué pasa cuando alguno de nuestros hijos cumple años y le llevamos un regalo? Si se porta mal, ¿no se lo damos? O alguien le promete hacerle un regalo a su hijo y si se porta mal, ¿no se lo da? ¿Incumple su promesa? Bueno, nosotros podemos fallar porque somos humanos. Y los hombres así actúan, pero Dios no. Y cuando la palabra habla de obediencia, no habla de tu obediencia y de mi obediencia para alcanzar bendición, sino habla de la obediencia de Jesús en la cruz, en su obra terminada, completa y perfecta. Recuerda, el Señor Jesucristo no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. Fue perfecto. Cumplió perfectamente la ley. Su obediencia fue manifiesta. Él siempre fue justo y justificado delante de Dios. Su justicia era poder en él. Y aquí la Escritura dice que si nos hacemos esclavos de la obediencia para justicia, es hacernos esclavos de la obediencia de Jesús. Así es que vemos cómo las ciudades se han convertido en cárceles, en donde todo el mundo ahora es esclavo de las ciudades y la mayoría de las personas quiere vivir en las ciudades. Y en el alma, o en las acciones, o en la manera de pensar, muchos
Los no creyentes e inclusive muchos creyentes son esclavos del pecado. Viven en cárceles de pecado, en cárceles de amargura. Este mundo está bautizado en temor, en egocentrismo, en tinieblas, en engaño. Es una cárcel. Y muchos, aún los creyentes nacidos de nuevo por su ignorancia o por creer incorrectamente, viven en esas cárceles como los demás. Y los demás, la Biblia les describe o los describe que son como hijos de perdición, como hijos del diablo. Ahora, no le vas a ir a decir a tu vecino o saludar a tu vecino, hola, hijo del diablo. Pero la palabra así describe a todo aquel que no tiene a Cristo. Por eso es la importancia de que tú y yo velemos, la importancia de que seamos esclavos de la obediencia de Cristo para justicia. Ahora tú y yo somos esclavos, pero de Jesús. Somos esclavos de la justicia de Dios en Cristo. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado en el pasado, nos dice, os hiciste, ahora somos obedientes de corazón, aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados. Fuimos entregados a Dios, fuimos entregados a la justicia, ahora somos, por causa de la obediencia de Jesús, obedientes a la justicia. Entonces, ¿qué tiene que ver la obediencia para con nosotros? Primero, es la obediencia de Jesús la que nos salva. Es la obediencia de Jesús la que nos justifica. Es la obediencia de Jesús la que está manifestando la obra terminada, completa y perfecta. Y ahora, porque somos justificados por la fe, como resultado de nuestra justicia, obedecemos, ponemos atención y nos sujetamos a las maravillosas y gloriosas palabras del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice el versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, nos hemos hecho siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera como éramos esclavos de la impureza y de la iniquidad, para iniquidad, así ahora debemos presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y Dios nos llama a santificación. De hecho, Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra santificación. Y santificación tiene que ver con ser apartados para Dios. No significa desaparecer de este mundo, aunque Cristo vendrá por nosotros, pero significa poner atención al Señor. Perseverar en su palabra, en su amor. Y que el resultado de la justicia cause el poner atención y pensar sus pensamientos, hablar sus palabras, caminar en su palabra. Y las circunstancias girarán alrededor del favor que tú y yo somos en Cristo Jesús. Así es que es tan importante que en este mundo malo, en donde hay una esclavitud tan grande sobre la humanidad y aún sobre los creyentes nacidos de nuevo, desafortunadamente, tú y yo entendamos que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Somos esclavos, siervos de la justicia. Recuerda que un siervo tiene una actitud. Un siervo tiene una función. ¿Cuál es la función del siervo? Servir. ¿Cuál es la función del siervo? Servir. Y así como el enemigo tiene sus siervos, que aún hay hombres y mujeres en este mundo que les sirven, aún dentro de la religiosidad, aún desafortunadamente dentro del cristianismo, hay siervos que hablan en contra de la palabra, siervos del diablo, siervos del engaño, siervos de la mentira. Tú y yo fuimos llamados a servir, a ser siervos del evangelio, siervos de la palabra,
a llevar las buenas nuevas. Dios no nos amó para amarlo solo a Él, para amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. ¿Y cuál es una de las formas que podemos amar? Con inversión, con fruto, con bendición. A otros, compartiéndole las buenas nuevas del Evangelio. Dándoles a conocer que Cristo vive, que Cristo viene pronto. Y que en Cristo podemos tener no solo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, sino vida abundante y una comunión íntima con Él. Una comunión con su palabra que es maravillosa, que es preciosa, que es gloriosa, que es vida, que es poder para transformarnos, para darnos la habilidad de andar en nueva vida, en novedad de vida, para caminar en lo mejor de Dios. Así es que cambiemos nuestra perspectiva, dejemos de lado, desechemos la perspectiva humana. Hay muchas cosas que actuamos a veces con la perspectiva humana. Seamos diligentes. Empecemos a actuar, empecemos un proceso de desechar la perspectiva humana en algunas áreas de nuestra vida para echar mano de la palabra y tener la perspectiva correcta. Y cuando te equivoques, no te preocupes, pero voltea al Señor. Pide ayuda al Espíritu Santo. Llénate de la palabra. Pídele sabiduría si te hace falta para que vivas en la perspectiva de Dios. Porque el Señor quiere que vivas por fe y para fe. Porque tú eres su justicia. Porque tú y yo somos testigos en este mundo. Porque tú y yo somos como Él fue, luz del mundo, y como Él es. Ahora tú y yo somos luz del mundo, sal de la tierra. Y aún dentro de nuestras imperfecciones, porque quizá muchas cosas tienen que cambiar en nuestra vida, caminemos hacia adelante. Porque no caminamos de acuerdo a nuestra perspectiva. Porque no caminamos, porque no vencemos de acuerdo a nuestros propios intereses o a nuestras propias virtudes. Sino de acuerdo a Jesús, a la obediencia de Jesús, a lo que Jesús hizo, a lo que Jesús nos ha llamado, al amor de Dios, al poder de Dios, a la abundancia de su gracia y al regalo gratuito de su justicia. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, y gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús tú tienes vida en tu palabra, vida para nosotros. Y tú quieres avivarnos con tu Espíritu Santo continuamente para caminar en la fe y para caminar en el Espíritu cada día de nuestras vidas, porque los días se acortan, tu regreso está cerca, el regreso de Cristo por nosotros está cerca, y tú no quieres que los hombres se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Padre, te pido, traiga sabiduría y revelación al corazón de mis hermanos y al corazón de los que estarán escuchando en tiempo después estos audios o estos videos, o aquellos que estarán escuchando y creyendo a través de lo que mis hermanos puedan compartir en el nombre de Jesús, para que tengamos y caminemos en esta perspectiva divina cada uno de los días, en cada una de las áreas, en cada uno de los momentos de nuestra vida, y que entendamos que ahora somos siervos para servir a la justicia y no al pecado. Para servir a la justicia, porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, somos grandemente bendecidos, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Por eso podemos declarar con seguridad, cuando recibimos de manera continua la abundancia de tu gracia y de tu justicia, Señor Jesús, que somos la justicia de Dios en Cristo y hemos sido llamados a ser siervos de la justicia en el nombre de Jesús. Amén, amén y